Apuntes FM en 98.9. Compañía, calidad y buena música. Buenas noches, oyentes de Radio FM Apuntes 98.9. Estamos acá haciendo el programa Amigos de Ley, como lo hacemos todos los lunes a las 20 horas, ininterrumpidamente desde hace 13 años. Y acá estoy, tengo la suerte hoy de tener de operador técnico al director de la radio, Leonardo Cornillet, y le mando un saludo muy fuerte, si está escuchando, a nuestro operador Leonardo Weisman, que algo debe haber pasado, que suponemos que no es nada grave porque hace un rato nos comunicamos con él. Pero así que, Leo, si estás escuchando la radio, te mandamos un saludo desde acá. Así que estamos en Radio Apuntes FM 98.9 y si nos quieren escuchar, lo pueden hacer hoy en su página www.fm989.com.ar, y si quieren lo pueden hacer también por Twitch, Apuntes FM, y en YouTube en Apuntes FM también. Bueno, hoy vamos a ver el tema del desarrollo en Argentina, cómo la Argentina tiene que desarrollarse. Argentina debería desarrollar sus incentivos a las exportaciones mediante una combinación de reducción de impuestos, apoyo a las pymes, mejora logística y acuerdos internacionales. Uno de los pasos importantes en el año 2025 ha sido la eliminación de retenciones en los productos industriales, pero bueno, nada alcanza en el estado en que estamos, pero es un paso que se dio. Pero el desarrollo debería profundizarse la política fiscal, la financiera, eliminando retenciones, en especial en las economías regionales, las del interior. Hay que reducir los impuestos aduaneros, reducir los impuestos y los tiempos de importación, que los que tengan que importar tengan un buen acceso a un financiamiento también con tasas que sean preferenciales, que brinden entidades financieras para tal efecto, y que también se den buenas garantías para que la gente tenga confianza y pueda recurrir a una entidad financiera, a un banco, y solicitar un préstamo para poder desarrollarse. El apoyo a las pymes en la Argentina es fundamental para nuestra economía. Hay que capacitarlas en lo que es el comercio exterior, porque es lo que ha faltado en las últimas décadas en nuestro país por las dificultades que teníamos nosotros para exportar. Bueno, también que se pueden promover consorcios de exportación que les permitan a las pymes agruparse, es decir, esto se ve mucho en los consorcios agropecuarios en el campo, se ve más en el interior, de los cuales la gente a veces no conoce mucho. Algo que todavía falta es la inversión en puertos, en rutas, el uso de ferrocarril, que permita disminuir los costos de logística. Hace un ratito estábamos hablando en la radio de ese tema. Permitir la conectividad digital, que hoy soluciona mucho de los trámites que antes se realizaban en formato analógico, papel, como vulgarmente decimos. Bueno, también hay que diversificar los mercados con la firma de acuerdos internacionales. Hay que facilitar el acceso a ferias internacionales que den a conocer nuestros productos. Esto es muy importante. Esto se ve en algunos productos específicos, se ve en el vino, se ha visto mucho en los últimos tiempos en el tema de los alfajores. Pero las ferias son muy importantes para conocer los productos argentinos. Y un área importante a desarrollar es respecto de lo que es el conocimiento digital, o sea, desarrollo de software, desarrollo de hardware. Sabemos que en la Argentina tenemos mucha capacidad creativa, y bueno, es una ventaja que hay que explotar, pero lo fundamental para esto es que tenemos que capacitarlos. Hay que invertir en educación. Hace un ratito estábamos hablando en la radio casualmente de ese tema. Invertir en educación para que los chicos tengan también un espíritu crítico y un espíritu de razonamiento que nos permita utilizar las herramientas y no que las herramientas nos utilicen a nosotros. Ahora está mucho el tema en boga de la inteligencia artificial, que es una herramienta fabulosa, pero lo importante es que nosotros sepamos usarla y que tengamos la capacidad de poder pensar y tener ese pequeño espíritu crítico, es decir, a pura lógica, como dice un abogado que conozco. Bueno, el control de la inflación es fundamental y mantener las reglas claras, también esto es para las exportaciones, esto es importante, algo de esto se está trabajando, se ha venido trabajando, y un área en la que tenemos o que estamos relegados es en lo que es la cría de ganado.
Bueno, tanto China como Europa y Medio Oriente son grandes compradores en la Argentina, y no tenemos que olvidar eso, no tenemos que reducir los mercados por distintas cuestiones. Pero lo que habría que desarrollar no es solo exportar lo que es cortes de carne o granos, sino agregarle valor, generar productos procesados. Puede ser, por ejemplo, se me ocurre hacer hamburguesas, hacer embutidos, todo lo que tenga que ver con comida rápida. Esto es muy apreciado en el mundo, porque ya no hay tiempo y la gente recurre cada vez más a ese tipo de comidas. Y también muchos subproductos, pueden ser gelatina, harina de hueso, aprovechamiento de cuero, no solo apuntar al solo tema de la carne, ¿no? Ya sabemos que la ganadería mueve mucha industria en lo que es el empleo rural, la cadena de frigoríficos, todo lo que es transporte y logística, pero no solo tenemos que desarrollar en cantidad, sino que hay que mejorar la calidad de la reproducción con un desarrollo genético también adecuado. La Argentina ha tenido grandes cabezas de ganado y un buen desarrollo genético. Lo que es la inseminación artificial, mejorar la calidad de la carne con lo que es el pastoreo, que ya que tenemos tanto terreno en Argentina para poder hacerlo, bueno, en vez de encerrar, por supuesto es bueno tener feedlots y demás, pero ya que tenemos tanto terreno, nuestra carne es muy apreciada precisamente porque, como vulgarmente dice un amigo mío en el campo, es que la vaca camina y come pasto. Bueno, un área importante a trabajar, y esto tiene que ver también con el medio ambiente, es reducir también la contaminación con el tema del gas metano, que otro día vamos a abordar ese tema. Algo tangencialmente hoy vamos a escuchar. Pero bueno, también necesitamos desarrollar lo que son todas las economías regionales que no tengan que ver solamente con la ganadería. Es decir, también tenemos frutas, legumbre, vino, miel, especies y otros productos regionales. Yo hace un ratito le dije el tema de los alfajores, es interesante, pero ha generado o ha ganado un mercado importante. Bueno, en definitiva, lo que necesitamos es abrir los mercados internacionales. Para eso tenemos que tener las condiciones para poder hacerlo. Ojalá que podamos hacerlo. Hoy vamos a escuchar a Fernando Vilela, que es un ingeniero agrónomo, en una charla que se dio en el Rotary Club de Buenos Aires sobre lo que es bioeconomía para un desarrollo federal integral. Vilela es director en desarrollo estratégico y contenido agropecuario. Hay una página por ahí que ustedes pueden consultar y ver, que es agropecuarios.com, que es interesante leerla para informarse. Fue secretario Vilela de la Nación en bioeconomía entre los años 2023 y 2024, es profesor universitario de la UBA en agroeconomía. En fin, tiene un currículum muy extenso que no vale la pena que yo se los diga ahora, ustedes lo pueden buscar. Yo lo que le propongo es que escuchemos ahora la primera parte. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor poder estar hoy aquí pudiendo comunicar algunas ideas acerca del desarrollo territorial, federal, que involucre al conjunto de los territorios y de las sociedades que lo habitan. Cuando nosotros hacemos algún análisis de qué ocurrió en los últimos años y por qué estamos en la situación que estamos, creo que hay una serie de elementos relevantes que deberíamos analizar para poder evaluar cómo vencer esos inconvenientes. Hemos tenido una estrategia donde el país se cerró en sí mismo. Ese encerrarse en sí mismo generó condiciones en las cuales las inversiones no encontraban un ambiente propicio. Todos los que están acá saben claramente que sin inversiones no hay productividad, si no hay productividad no habrá capacidad de competencia, de exportaciones y los salarios serán bajos. Esta combinación de situaciones se da con una falta de financiamiento también. El Estado era el único tomador del flujo de créditos que el sistema bancario generaba. Y esto fue retroalimentándose de forma tal que cuando nosotros analizamos nuestra situación económica, social, encontramos que en estos días estamos frente a una crisis de balance de pagos del Banco Central de términos ridículos, 15, 20 mil millones de dólares para una economía como la Argentina,
que ha sido capaz de que sus argentinos acumulen 300.000 millones de dólares fuera del sistema, porque el sistema no les daba formato para poder generar negocios concretos, es una cifra menor. Cuando nosotros vemos cuál es la perspectiva en términos de exportaciones, también, lamentablemente, los sectores más competitivos para la exportación fueron castigados fiscalmente. Esa situación ha hecho que cuando nosotros analizamos cuánto exporta cada argentino per cápita, resulta que es la mitad que cada uruguayo, o la tercera parte que cada chileno. Si nosotros duplicáramos las actuales exportaciones, seríamos parecidos al uruguayo medio. Ahora, para conseguir esa duplicación de exportaciones, seguramente debería ser con una matriz de productos y de servicios distinta que la que hoy tenemos. No podemos proponernos duplicar estas exportaciones con la duplicación de la superficie de soja o de maíz. Pero sí podemos emplear esa soja y ese maíz para otros productos. Después voy a avanzar sobre esto que tiene que ver con la bioeconomía. Esa situación que estoy mencionando de falta de exportaciones, de encierro, es una característica propia de la Argentina. Ni siquiera los países del Mercosur tuvieron un comportamiento semejante. A comienzo de siglo, cada argentino exportaba lo mismo que un uruguayo. Hoy es la mitad, tal como les dije. Los chilenos estaban 25% arriba que nosotros y están 300% arriba que nosotros. Si vamos a Brasil, Brasil era el 40% de un argentino y hoy es un 10% más que un argentino. Todos multiplicaron por 5 sus exportaciones, Argentina por 2.5. Este es el dato, y ese es el dato que hace que si nosotros el año pasado, en vez de exportar 80.000 millones, hubiéramos exportado 160.000, quizás la crisis del Banco Central no sería. Siempre las medidas de corto plazo buscaron, entonces, en este orden de encerrar al país en sí mismo, en este vivir con lo nuestro, cada vez menos lo nuestro, señales que desde el punto de vista social fueron muy relevantes, ¿sí? Cuando yo iba a la universidad, cuando los jóvenes que nos acompañan aquí en esta mesa, Argentina era 20 millones de personas y había 5% de pobres. Había 1 millón de pobres en Argentina. Las políticas que hemos construido en las últimas décadas generaron 700.000 pobres por año. Hoy hay más de 20 millones de pobres en la Argentina. Ese fracaso se trató de compensar por 2 mecanismos a través de las medidas públicas que tuvieron que ver con subsidiar tarifas, porque no se podían pagar sueldos adecuados, y bajar el precio de los alimentos, con lo cual las estrategias fueron en contra de este sector que los producía y que es, sin ninguna duda, uno de los más competitivos de la economía argentina. Las retenciones son, por ejemplo, un producto de eso, la prohibición de exportaciones de determinados productos, carnes, cortes, etcétera, están alineados con una visión de encierro y tratar de compensar aquello que no tuvimos por inversiones, productividad y mejores salarios. En este contexto, hacia adelante, entonces, cualquier proyecto que nosotros queramos elaborar me parece que debería contener algunos elementos que resolvieran esta situación. Porque además de esto, hay una heterogeneidad territorial en cuanto a las oportunidades de trabajo, además de un deterioro del sistema educativo que se percibe con las mediciones que se hacen habitualmente del nivel que tienen los alumnos que pasan por la escuela secundaria, ¿no es cierto? Ese nivel que hace algunas décadas éramos los dominantes en América del Sur, hoy cuando se hacen esos análisis en 5º año del secundario, estamos 6º o 7º en Latinoamérica. Hoy cualquier proyecto de cierta magnitud y complejidad no encuentra suficiente cantidad de recursos humanos formados
imagínense cuando despierte la economía, ¿no? Este va a ser, sin duda, el talón de Aquiles de cualquier situación. En ese contexto, nosotros visualizamos que hay ciertos sectores que están en condiciones de generar balances de divisas positivos y relevantes que deberían ser apoyados y que de alguna manera van a resolver alguna de estas cuestiones. Vaca muerta, seguramente, el turismo receptivo, la economía del conocimiento, la infraestructura, la minería y lo que hasta hoy es lo más importante, que es la vaca viva, ¿no? La bioeconomía, la generación en el territorio de biomasa vegetal y animal, pero además la transformación de esa biomasa en productos de más valor. Nosotros el 70% del maíz que producimos lo exportamos como grano. El 90% de la harina de soja que exportamos, el 90% de la que producimos la exportamos. Ningún humano consume ni uno de esos dos productos, que son nuestros principales productos de exportación. Nos lo compran para transformarlo en proteínas animales. Bueno, mientras estamos escuchando las palabras de Fernando Vilela, que es este ingeniero agrónomo, yo siempre les traigo una cosa distinta en música. Hoy les traje una flautista profesional que es venezolana, se llama María Lamas. Es especializada, en realidad se especializa en todos los ritmos y todo, incursionó en la música popular, en la música latinoamericana, en la clásica, en el jazz. También es arreglista, es una transcriptora también y es docente musical. Así que las voy a dejar ahora con un tema que se llama Hijo de la Luna.
Bueno, mientras terminamos de escuchar el tema Hijo de la Luna, de esta famosa flautista, María Lamas, lo que sí sería interesante es recordar, a mí confieso que una de los instrumentos musicales de viento que más me gusta es este tipo de flautas. Estas flautas son flautas que se toca de lado. Por eso el término correcto es decirle flauta travesera, no flauta traversa, como muchas veces se escucha. Pero el tema es porque precisamente esta flauta se toca de lado. Pero tiene un sonido muy dulce, muy lindo. Incluso tiene un sonido mucho menos estridente que el tema de la flauta dulce, pero bueno, eso es un tema de gusto. Bueno, volvimos ahora para seguir escuchando a Fernando Vilela, que es nuestro ingeniero agrónomo, que nos está hablando de lo que es el desarrollo social en Argentina. Así que vamos a escuchar ahora que nos cuenta cómo estamos con la ganadería en nuestro país. La ganadería vacuna, que durante muchas décadas fue el principal producto de exportación de la Argentina, está estancada. Así más de 25 años que producimos en torno a las 3 millones de toneladas. Si Argentina hubiera sostenido el consumo per cápita que tenía hace 15 años atrás en carne vacuna, hoy no solamente no podríamos estar exportando 1 kilo, sino que deberíamos estar importando 500.000 toneladas para sostener el consumo que teníamos de 70 y pico de kilos per cápita. Pero como bajamos a 50, subió a 40 y pico, cerca de 50 el consumo per cápita de pollo, y de 3 a 17 el consumo de cerdo. Estamos hoy comiendo esto. Hace 25 años atrás seguramente que sería difícil que hubiese en el plato un corte de cerdo. Pudimos compensar esto. En ese interín, nuestros vecinos brasileros, que eran importadores netos de carne vacuna, nos compraban a nosotros, hoy son los principales exportadores mundiales de carne vacuna, son los principales exportadores de cerdo, son los principales exportadores de ave. Y en lugar de exportar el 70% de lo que producen de maíz, exportan el 30%, a pesar de que se multiplicó por varias veces su producción. ¿Qué hacen con esa diferencia? Hacen ese cerdo, hacen ese pollo, hacen bioenergía, hacen bioetanol en forma creciente. Hasta hace no mucho, el bioetanol era exclusivamente de caña de azúcar, que está creciendo fuertemente el de maíz. Y acá entonces hay una de las cosas que yo decía, no podemos duplicar nuestras exportaciones con igual productos. En lugar de generar exportaciones exclusivamente de grano de maíz, quizás un porcentaje de él lo podríamos transformar en proteínas animales, otro porcentaje en etanol, ¿sí? Nuestras natas están cortadas al 12% con etanol, 6% proviene de caña de azúcar, 6% proviene de maíz. En Brasil el porcentaje es de 30%. ¿Sí? Ahora, para que tengan una dimensión de cuánto produce Argentina de maíz, hay una cuenta que les puede dar la magnitud. Digamos, si todos los autos nasteros de la Argentina, todos, al 100%, podrían funcionar con etanol de maíz que produce la Argentina. Y además nos sobraría maíz para duplicar la actual producción de proteínas animales. Esa es la magnitud de lo que producimos de biomasa y que estamos desaprovechando y tratando de incorporar algunos productos más valiosos. Pero además hay un rasgo que es importante. Como toda la agricultura argentina frente a la agresión fiscal, que solamente en retenciones los últimos 20 años se llevó 200.000 millones de dólares que se extrajeron de los territorios, porque eso cuando se le saca al productor, pero se le saca al territorio donde está ese productor, que puede generar menos puestos de trabajo, menos posibilidad de transformación, etc. Ese grano de maíz tiene la menor huella de carbono del mundo. Nuestro sistema productivo, basado en siembra directa, con algunas consideraciones adicionales, es el más sostenible en términos globales. Hay muchos ambientes donde este rasgo de impacto ambiental es fundamental. Los consumidores lo están exigiendo. Y si tenemos un maíz con el 70% de menos de huella
de carbono cuando producimos cosas con él, por ejemplo pollo. Nuestro pollo tiene una huella de carbono que es la tercera parte del pollo inglés o el 70% debajo de un pollo brasilero, que es el líder global. Esta me parece que es una fortaleza que no estamos aprovechando a fondo. La otra cuestión es que en esta visión de la bioeconomía, donde la mayor parte de los productos que hoy vienen de la química pesada, de la industria, lo reemplazamos por productos de base biológica y lo incorporamos a visiones de lo que llamamos la economía circular, nos puede hacer una transformación del conjunto de los territorios. Hoy hay, por ejemplo, me voy a tomar el caso del maíz y el etanol. Hay ejemplos en Argentina que se pueden multiplicar por mucho, donde a escala familiar, a escala industrial, a escala cooperativa, donde a partir del grano de maíz, voy a usar por ejemplo el caso de las Chilcas del norte de Córdoba. Esta familia enviaba el grano de maíz hasta Rosario para que salga. Ahí ya tenemos uno de cada 4 camiones más o menos se lo lleva al flete. Otro en muchos momentos se lo llevaba al Estado. ¿Sí? Esta es la situación. ¿Qué hicieron? Pusieron una mini planta de destilería de etanol. Esas plantas, hay unos microorganismos que atacan los almidones del grano de maíz, lo transforman en etanol. En esa transformación hay una liberación de dióxido de carbono y queda un residuo que se llama burlanda. Un residuo que, como le sacamos los hidratos de carbono, queda enriquecido en proteínas. Ese etanol va a la industria de petróleo. El dióxido de carbono se captura y va a la industria de las bebidas gaseosas, ¿no? Los que están tomando agua con gas, es probable que alguno de ellos, esas burbujas que antes venían del petróleo, ahora vienen de estos sistemas de generación de bioetanol. Con la burlanda se alimenta ganado vacuno. Ese ganado vacuno, muchas veces combinado con cerdos, sus estiércoles van a un biodigestor que transforma esos estiércoles en 3 productos. Calor, que se utiliza para la planta del etanol. Metano, que va a alimentar un motor y se puede transformar en energía eléctrica, que se puede vender al sistema interconectado. Y queda un residuo que va al campo como fertilizante, que ahorras del 25 al 30% los fertilizantes que había que comprar, la mayor parte de ellos importados. Antes había gente que se ocupaba de hacer maíz, lo sabía hacer muy bien. Hoy hay gente que además de hacer maíz, tiene que saber hacer etanol, capturar dióxido de carbono, burlanda, ganadería vacuna, ganadería de cerdo, manejar el biodigestor, transformar el gas en energía eléctrica y después ir al campo con los residuos. Multiplicamos por 5 la cantidad de gente trabajando, pero además la calificación de la gente que está trabajando. Y como uno de los maestros de la bioeconomía de Argentina dice, la biomasa viaja mal, es costosa la logística de llevar cosas relativamente baratas, estiércol, burlanda, residuo del biodigestor, todo eso ocurre en el territorio, tiene que ocurrir en el lugar donde se produjo ese maíz. Con lo cual tuvimos que llevar conocimiento al territorio. Eso yo lo llamo desarrollo. Generar trabajo de múltiples calificaciones y que están en el territorio. Estas unidades se pueden multiplicar por mucho. Este es un ejemplo, hay muchos ejemplos más, podríamos mirar el caso de la soja, etcétera, etcétera. En cualquiera de estas cuestiones, entonces, esta visión de economía circular, donde antes había un insumo, un producto y un desecho, hoy ese desecho forma parte de una cadena de valor al cual se le puede extraer múltiples productos. La industria del biodiesel de la Argentina, cuando nace, había un subproducto que era el glicerol. Cuando uno mezcla lo que tiene que mezclar, aparece el glicerol. Era un problema. ¿Qué hacemos? Lo quemamos, usamos para combustible. Hoy Argentina es líder mundial de glicerol
calidad farmacopea. En la pandemia, cuando usábamos el gel, el alcohol en gel, en realidad era la combinación de glicerol, glicerina, con etanol de maíz o de azúcar, o de caña de azúcar. ¿Sí? Estos múltiples productos bioplásticos, bioinsumos de distintas categorías, tienen que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? Cambiar la matriz a partir de un eficiente manejo de la generación de biomasa, que además es la que tiene menor huella ambiental del planeta, tal como vengo diciendo. Entonces, la visión que podemos establecer es una visión de generar oportunidades de trabajo en múltiples regiones, para múltiples saberes, y que además generen dólares para el Banco Central. Si nosotros miramos el año pasado, los valores reales de cada sector entre exportación e importación, el sector bioeconómico, agro, generó un diferencial positivo entre lo que exportó e importó de 34.000 millones de dólares. El sector que le siguió el año pasado, que es el de la energía, en torno a los 5.000 millones de dólares, 5 o 6.000, entre lo que se importó y lo que se exportó. En el caso de que le sigue es la minería, que está en torno a los 4.000. O sea que hay un diferencial de un orden de magnitud todavía entre lo que produce la bioeconomía y el resto de los sectores. Resto de los sectores que hay que intentar que les vaya muy bien. Yo no creo en los O, no es vaca muerta o vaca viva, es vaca muerta más vaca viva, más turismo, más industria del conocimiento, más etcétera, etcétera. Porque si tenemos en la visión nada más que un sector, como a veces pareciera, andino, patagónico, exclusivamente vinculado a energía y minería, que potencialmente, si se hace toda la infraestructura, va a tener un rol relevante en las exportaciones en los próximos años, el 95% de la gente está fuera de eso. Tenemos que pensar para todos, y todos los territorios, ¿no? Por eso las O, por eso las I en lugar de las O, ¿no? Hay que sumar sectores y darle a todos la misma oportunidad. Me tocó ser funcionario unos pocos meses del actual gobierno y nosotros teníamos un proyecto que le daba consideración semejante a las inversiones sin el límite de los 200 millones de dólares del RIGI, ¿no? Era lo que se llamaba el mini RIGI, etcétera, que permitía algunos instrumentos a favor de las inversiones, como tradicionales, amortización acelerada, inmediata devolución del crédito IVA favorable, etcétera, que muchos de los sectores que estoy hablando serían fundamentales para poder crecer. Y casi ningún proyecto de agroindustria es de más de 200 millones de dólares, salvo pasteras o algunas otras pocas cosas. Pero sí son miles de proyectos que se podrían haber hecho en el territorio. Ese proyecto está en el Congreso, está durmiendo, no lo mueve ni la oposición ni el oficialismo, pero bueno, me parece que es una punta de cosas que habría que hacer. Lo mismo que biocombustibles, etcétera. Ahí tenemos entonces un despliegue de oportunidades a partir de nuestra habilidad de manejar la fotosíntesis. Esa fotosíntesis que nos permite producir biomasa vegetal, transformarla en animal y hacerlo con el menor impacto ambiental. Lo sabemos hacer. Podemos multiplicarlo, ojalá nos dejen. Bueno, ya escuchamos la palabra de Fernando Vilela y yo rescato esto último que dijo, ojalá nos dejen. La Argentina en algún momento, fuera de lo que son las ideologías, tenemos que tener la posibilidad de poder desarrollarnos y salir de estas crisis permanentes que siempre tenemos. Bueno, hoy estamos con la música de María Lamas, esta flautista venezolana que yo les traje. Hoy les voy a traer otro tema que se llama Chega do Saudade, que es un tema brasilero, es un tema compuesto por Antonio Carlos Jobim y por Vinicius de Moraes, famoso, así que ahora lo van a escuchar ese tema en flauta.
Bueno, mientras terminamos de escuchar Llega de Saudade de María Lamas, interpretado por ella, hoy yo siempre les traigo información sobre Rotary Internacional. Hoy les voy a comentar o les voy a informar sobre que durante nuestro periodo que corre entre los años 2019 y 2020, plena pandemia, en nuestro distrito rotario, que es el 4895, no es el distrito contiguo a este, no es el distrito en el que estamos en la radio de Santos Lugares, que es el 4905. Bueno, en el 4895 ha asumido como gobernador de distrito Ricardo Pedace. Ricardo Pedace es un especialista en seguridad, oficial superior retirado de la Policía Federal Argentina, fue secretario general de la Policía Federal y se desempeñó como subjefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, actualmente es miembro del Rotary Club de Caballito, donde tiene una gran actividad, y ahora van a escuchar una charla que se dio en su periodo como gobernador, explicando lo que es Rotary, en una charla con el periodista Luis Novarecio. Esto es una gentileza de Infobae. Bueno, en Rotary Internacional es una organización que, bien como lo dice, está instalado en más de 200 países, y Argentina, desde el año 1919, es decir, este año cumplimos 100 años, es parte integrante de la organización. Somos 6 distritos en la República Argentina, 4 de ellos netamente en el país y 2 binacionales. Uno de los binacionales casualmente es el que toma la ciudad de Rosario y agarre parte de la República Oriental del Uruguay, y el que agarra la provincia de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, agarra toda la República del Paraguay. ¿Cuál es mi misión? Yo no le ordeno nada a nadie, Luis. Lo que hacemos es un control de carácter administrativo sobre los 94 clubes que están bajo mi responsabilidad ante la representación internacional y ante los vecinos, porque en manos inescrupulosas el logo rotario y el accionar rotario puede causar muchos problemas. Entonces controlamos qué actuación hace cada uno de los clubes. Tengo mi obligación de visitar cada uno de los clubes, que me expliquen cuáles son las tareas que realizan. Rotary tiene una actuación importante en muchas actuaciones. Por ejemplo, uno de los temas importantes de Rotary es la lucha contra la polio, la salud materno-infantil, también la educación, la mediación ante conflictos, y también tenemos una actuación muy importante que este año se ha realizado en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donaciones por equipamiento médico de casi $400.000. ¿Cómo ha ido cambiando en estos 100 años, de 1919 hasta ahora, lo que era antes una tarea de asistencia, de estar al lado de una necesidad urgente? ¿Cómo ha cambiado hoy? Bueno, Rotary ha cambiado, ha evolucionado muchísimo con la sociedad, por supuesto. Antes era una organización muy elitista, una organización que no se abría, que no era conocido. Yo creo que muchos de los amigos que están mirando pensarán qué similitud tiene el logo rotario con el Automóvil Club, por ejemplo. Claro. Y nosotros tenemos que hacer mediáticamente, con imagen pública, demostrar que no, que es una organización que trabaja por y para la comunidad. El lema rotario es dar de sí antes de pensar en sí. ¿Cómo lo conforman? ¿Quiénes son los clubes rotarios? Nosotros decimos que está conformado por líderes de la comunidad. Y uno dice, bueno, pero hay que ser líder, todos somos líderes. Lo que hay que realmente es decir, mostrar ese liderazgo que cada uno tiene en cada uno de sus clubes. En cada ciudad, en cada pueblo, en cada provincia hay un club rotario. En mi distrito, que es el 4895, hay 94 clubes. ¿Cuál es mi jurisdicción? Toda la ciudad de Buenos Aires más toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Uno ve el mapa de la provincia hasta el límite con La Pampa. Y vuelvo a repetir, en cada lugar hay un club rotario que trabaja mucho, trabaja con las escuelas, con los hospitales, con las salas de salud, y trabaja mucho en la educación, muchísimo la educación. Pensando en la llegada personal suya, ¿cómo llega al Rotary? Luis, yo trabajé muchísimo antes de ser rotario, por mi actividad profesional, dando charlas sobre seguridad en muchos clubes rotarios, muchísimos, casi 10 años antes de decidirme ingresar como rotario. Por supuesto que tuve ofertas de muchos clubes, porque a mí siempre la actividad social me encantó, la actividad con la comunidad, hasta que fui invitado por el club que me albergó, que es el Rotary Club de Caballito, que me invita a participar. Empezamos a trabajar. Tuve el placer, aparte de ingresar en el año 2013, de ser el presidente de mi club cuando cumplía los 50 años. Una vez que termina mi presidencia, que la verdad fue muy buena, pero porque tuve un equipo de colaboradores muy buena, el mismo club, los mismos socios, proponen ante la gobernación del distrito mi nominación como candidato a gobernador, cosa que se ha efectivizado el 1 de julio.
y tengo la suerte de ser en este año el gobernador de los 100 años de Rotary en la Argentina. Así que fui designado por 2 fechas muy importantes a nivel organización distrital y organización no gubernamental, ¿no? Aparte de la tarea de control, como usted decía, ver qué hace cada uno de los 94 clubes, ¿cuál es su sueño como Rotario? ¿Hacia dónde cree que debe ir el Rotary en la Argentina? A ver, mi propósito para este año es que Rotary esté en la calle, que esté trabajando mucho, por eso estamos haciendo un plan de tarea muy importante. Por ejemplo, ahora a fin de mes vamos a estar en la sociedad rural con un stand donde vamos a informar qué actividad realiza Rotary, mucha difusión, mucha actividad de los rotarios para con la comunidad, que la gente sepa que el Rotary Club es una organización que está al servicio de la comunidad, pero de la única forma es difundiéndolo, con gente que se dedique. Nosotros trabajamos mucho con los jóvenes. Los jóvenes rotarios se llaman Rotarac. En el mes de enero van a hacer un congreso, para denominarlo, es un encuentro de rotaractianos, jóvenes entre 18 y 30 años, y nos vamos a juntar en el mes de enero, les decía, rotaractianos de Paraguay, Uruguay y Argentina para hacer obras de servicio y una capacitación para los futuros líderes. También vamos a estar presentes en diferentes organizaciones, por ejemplo va a haber un maratón de festejo de los 100 años uniendo a la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires, dado que nuestro distrito es biprovincial. También vamos a tener actividades de recaudación, como va a ser el día próximo, 28 de octubre, en el Ateneo Belgrano, con una donación que nos da el Ateneo, una función del musical Ana Franks, que va a ser a total beneficio de la Fundación Rotaria. La Fundación Rotaria es quien financia los proyectos que realiza Rotary, aportando, en definitiva, lo que los mismos rotarios aportamos a través de contribuciones personales o a través de recaudaciones de servicio. Y esto nos permite estar en la posibilidad de cumplir con los requerimientos que tienen hospitales, escuelas, más allá de la obligatoriedad estatal. No vamos a decir esto no lo hacemos porque lo tiene que hacer el Estado. No. Está la necesidad, acudimos y muchas veces hacemos actividades en conjunto con los poderes ejecutivos de cada provincia o de cada municipio. Hoy la situación del país los llama a trabajar más. Nos llama a trabajar más, las necesidades por supuesto están, pero por supuesto que nosotros no venimos a ocupar el rol que tiene el Estado, sino que venimos a ocupar, tratar de dar respuesta a la necesidad que puede tener o una escuela, o un establecimiento sanitario, un establecimiento educacional. Muchos clubes tienen como tarea específica la beca de alumnos, y alumnos no solamente de escuelas primarias, secundarias, sino que tenemos alumnos a nivel universitario. También trabajamos muchísimo con intercambio de alumnos que concurren a otros países y recibimos jóvenes de otros países para que completen en un periodo de un año educación aquí en la República Argentina. También estamos trabajando mucho con el tema salud, con el aporte de aparatología, por ejemplo el Rotary Club de Pilar y de Pilar Norte, que son 2 clubes establecidos ahí, tienen una actuación muy importante en el municipio. Ayer estuve en Punta Chica, donde están realizando una subvención global muy importante para el hospital dedicado a los niños hipoacúsicos, y todo eso es un aporte de los clubes de Argentina con partner, con sponsor de clubes del exterior, que unimos esfuerzos y a veces en forma recíproca. Este año nos ayudan a nosotros y próximos años nosotros ayudamos a las obras que realizan otros países. La mejor de las suertes en esta nueva tarea y a disposición. Muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias por el encuentro. Por favor. Bueno, ya escuchamos a nuestro ex gobernador de distrito, Ricardo Pedace, un especialista en seguridad. Ya sabemos un poquito más de Rotary. La verdad que lo traje. Esto es, por supuesto, gentileza, volvemos a repetir, de Infobae, en esta charla que se hizo en un programa hace varios años, en el año 2019, con Luis Novarecio, el periodista que ustedes conocen tanto. Pero bueno, Ricardo es alguien que conoce mucho Rotary y aparte que lo explica bien, muy bien. Por suerte voy a tener la suerte de tenerlo el día miércoles en el club mío, el Rotary Club de Vicente López, conjuntamente con su esposa, que es la actual gobernadora de distrito 4895, que se llama Susana Espósito. Bueno, hoy estamos con María Lamas, esta flautista. Vamos a escuchar el último tema, que se llama Barro Tal Vez. Este es un tema que compuso Luis Alberto Spinetta, y la verdad que tiene un aire y tinte folclórico, es muy lindo.
bueno, la verdad que esta chica que toca la flauta travesera, como se debe decir, toca con una pureza muy, muy linda. Bueno, son las 20 horas 53 minutos, nos quedan un par de minutitos nada más y yo lo único que quería referirme hoy es, hoy les traje información acerca de cómo debería desarrollarse el país, a qué debería apuntarse. Hay muchas aristas para esto, no es solo el tema de combatir la inflación y demás, pero bueno, tenemos que empezar a caminar. El tema es que tenemos que caminar todos juntos, tratar de tener buena fe para que la Argentina se desarrolle. Realmente sería bueno que a la Argentina le vaya bien, no que le vaya mal. Pero bueno, no es un tema puramente ideológico lo que yo les estoy comentando. Es un tema de que si a la Argentina le va bien, nos va a ir bien a todos nosotros. Si no, nos va a ir mal. Así que bueno, siendo las 20 horas casi 54 minutos, lo único que digo es que mandarle un saludo muy fuerte a Leonardo Weissman, que si tuvo algún infortunio que se mejore o que pueda, o que esté todo bien. Acá me dice el director de la radio, Leonardo Conillet, que está todo bien. Así que bueno, yo los voy a saludar y los voy a dejar hasta el lunes que viene y volvemos a tratar otro tema de Amigos de Ley. Vamos a ver si en algún momento traemos algún amigo, como estamos haciendo últimamente. Y aparte, bueno, escuchar un poquito de música, como hacemos siempre en el programa, de cosas distintas, como me gusta a mí informar, para que no escuchemos siempre lo mismo. Así que bueno, a todos ustedes, hasta la semana que viene. Chao. Ustedes son especiales. Y esta primavera lo son mucho más. Le ponemos más onda. Le ponemos más onda. Apuntes FM 989.